Aquí en Caleidoscópica, en Radio Bienvenida, Nacional Daniela. Esquel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, contento de tenerte aquí. Me alegro. Pensé que íbamos a no tenerte y te íbamos a extrañar una semana, pero bueno, ahí nos tiraste un centro para poder estar aquí el día miércoles. Sí, lo que pasa es que tenía un libro que no lo podía dejar pasar y dije, no puedo esperar una semana más este libro. Qué bueno. El público necesita. No, fuera de joda, me encontré con un libro que es muy pequeño, como Ujú. va a ser nuestra columna de hoy, así boutique, ya que venimos hablando de los productos boutique. ¿Cómo la cazás eh, al vuelo? que se llama La Pasión y la Condena y es de Juan Viloro. Editado por Vinilo, que yo traje el año pasado un libro de Vinilo, era el de Dolores Hill, ¿se acuerdan? Ujú. El de la muerte de su hermana, Parte de la Felicidad. Bueno, es una editorial dedicada a no ficción y publica textos cortos, también el libro es como objeto es muy bello, tiene un diseño muy bonito, y la verdad que tiene joyitas la editorial, la recomiendo. En este caso, es como una especie de ensayo. Juan Milor es un escritor mexicano muy reconocido, publicó de todo lo que te imagines porque es bastante... bueno, hay algunos que hablan de la palabra dispersión, pero no es eso, pero es un tipo muy curioso que ha experimentado, escribió novela, escribió obra de teatro, crónica, ensayo, anduvo por todos lados, digamos. Y en el 2013 lo invitan a un festival en Chile, festival o congreso, no sé bien cómo era la historia, eh, a dictar una conferencia y este texto en base es lo que él escribió para decir ahí, Ujú. que ahora es recopilado y bueno, vinilo con el gran ojo de hacer que esto lo prologue Leila Guerreiro, que es como otra maravilla el prólogo de ella, ¿viste? Perdón, quiero decirte, hay una cuestión con los prólogos. El otro día estaba viendo un streamer que me gusta mucho también y hablaba que es como un coleccionista de prólogos también. Hay veces que se centra más en un prólogo que el contenido del libro. Hay gente que... Sí, realmente hay prólogos que hay que antologarlos, que- sí. No sé, el prólogo de Foucault al Antiedipo de Deleuze es como una cosa que vos decís, pará, publiquen esto como libro aparte. Y Guerreiro acá te hace unos comentarios, porque es un texto breve y es impresionante como ella por citas que va sacando del texto y por una, bueno, reconstrucción que hace, te habla del texto y te habla de la literatura en general y es como otro texto que habla sobre esto. En este caso se llama La Pasión y la Condena, creo que ya lo dije, y habla sobre el oficio de escribir, lo que es ser escritor. Y Guerreiro lo ubica ahí como en esta, hay un género, están los escritores que se pusieron a decirle a los otros, al mundo, a nosotros, como, les cuento cómo es escribir. Como para cada uno, ¿no? Este libro de Stephen King, por ejemplo, Cuando escribo, hay uno de Murakami, está el de Bukowski, que como más maldito, ¿no? y Como ya lo veo a él de acá de la cerca. enfermedad de escribir es el de Bukowski, imagínate. Bien, Bukowskiano. Bueno, y hay como más, ¿no? Que están ahí como nombrados, Ujú. digamos, en el prólogo. Y ella como, si bien esto no fue escrito como para ser publicado como libro, nada por el estilo, lo pone, obviamente pertenece a esa tradición y lo inscribe ahí. La verdad que es obviamente leo muchas cosas de escritores que hablan sobre su oficio de escritura y veo muchas entrevistas, ¿no? Por cierto, esa que me recomendaste de Mariana Enríquez en el método Rebord es una de las mejores entrevistas que vi Exquisita, en mi ¿eh? vida, sí. Así que te agradezco esa recomendación porque la verdad la disfruté muchísimo, la difundí, la usé en el taller, como la tenía que charlar con muchas personas, necesitaba hablar con alguien de eso que había visto. Es donde la vi Eh, más Mariana Enríquez que no sé, nunca a mí a ella. en un momento, viste, dicen, bueno, che, ¿cómo vamos? Iban 2 horas y media y sí, te habían pasado 15 minutos porque podrías seguir 10 horas Tal escuchando la cual. conversación entre ellos, porque además como tenían un universo común ahí, viste, eso iba como piña, diría. Pero bueno, ahí habla mucho del oficio de escribir también y eso estuvo buenísimo. En el caso, Donde no sí. hay ninguna fucking zona de confort en esa No, charla. bueno, y por eso la pasión y la condena, viste, acá Viloro habla de lo mismo. Y lo que me pareció es que hay va por caminos que son como muy originales, ¿viste? Por ejemplo, digo, siempre está el cliché de esto, de lo que es escribir, de lo que cuesta, de que para algunos es una condena del placer, del goce, en eso también, de lo que es trabajoso, de lo que es más caótico. Y él va por otros lados, o sea,
va por eso, pero eso lo lleva como a otro nivel, ¿me entendés? No hay anécdotas muy locas, como a mí tiene como capitulitos muy cortos, como secciones si querés, y la última sección que se llama Darse de alta, habla sobre un caso de un crítico de arte que estuvo internado en un manicomio, porque vincula mucho la escritura con la locura, ¿no? Pero esto es real lo que estás contando. Sí, sí, Ah, sí, ok. sí. Un crítico de arte que del 1921 a 1924 estuvo internado en un manicomio. Bueno, sí, bueno, igual en esa época se les decía así, digo, un centro. Y escribió en una especie, era un nuevo, como un nuevo método de autocuración y no sé qué, no sé cuánto, y para lograr su alta escribió un texto de por qué debían darlo de alta. Mortal. Y es una locura el texto, y además es una locura la historia del texto, porque también es como el tipo no lo quiso incluir en sus obras completas, porque dijo, no, bueno, esto no forma, pero como toma un tema que es estético para ese Ujú. texto, que es una tradición aborigen de determinada cosa, y el símbolo de la serpiente, que Viloro lo va transformando en todo lo que esto es como tal cual a la escritura o al proceso creativo y qué sé yo. Y el tipo dice, no, bueno, esto lo escribí para que me den de alta, esto no forma parte de mi trabajo crítico, aunque sí forma, digamos, de alguna manera, pero además también se ofendió con los médicos porque en el dictamen de alta no mencionan su texto, ¿entendés? Porque él dice, bueno, pero lo escribí para que me dieras de alta, chao. Ponete la pila, loca. Bueno, desde ahí no sé, tiene un apartado muy interesante sobre, bueno, esta cuestión de si la ética y la literatura van de la mano, entonces empieza a enumerar un montón de escritores que fueron pésimas personas, ¿me entendés? Entonces dice, bueno, ¿no? Dejemos de idealizar esto, de linkear esto con lo otro, y ahí despliega nombres, historias, es como si lo mirara desde afuera, Qué Guerreiro bueno. también lo dice, mira como el oficio desde afuera, pero conociéndolo desde adentro, entonces te engaña, es un engaño Qué la forma bueno. con que está puesto. Entonces es un ensayo muy interesante que va por caminos re locos. Hay otra parte que cuenta sobre una novela que yo no la conocía, que se llama El adversario, que es de Manuel Carrer, donde hay un caso en Europa, creo que es en Suiza, por ahí no me acuerdo exactamente el país, de un hombre, esto es un caso real lo que te Ujú. voy a decir, ¿no? Un hombre que se inventa una vida, porque habla de vivir y crear, el caos de la vida, lo que se confunde de ficción y realidad, ¿no? Entonces, es un hombre que en vez de encerrarse en un escritorio a escribir, digamos, se inventa una vida. Les hace creer a todos que se recibió de médico, que trabaja en la OMS y que cruza la frontera suiza, ponele a las oficinas de la OMS, pero en realidad la cruza y se come un sándwich en el auto y logra que un montón de gente le respete y le dé plata y vive toda una vida ficticia, digamos, y en el momento en que va a ser descubierto, cuando siente que va a ser todo descubierto, asesina a su esposa, a sus hijos, a sus padres, se intenta suicidar, falla en el suicidio y cae preso. Ah, bueno. Emmanuel Carrer sí visita, quiero escribir una novela sobre tu vida, le dice, y el otro dice, no. Pero después Emmanuel Carrer escribe un libro autobiográfico que el chabón lee, y ahí lo llama y dice, sí, vos podés escribir mi vida. Entonces, incluso una novela que la comparan con Truman Capote a Ah, Sangre bueno. Fría, porque claro, es como, en realidad es un asesino tremendo, un asesino múltiple, digamos, y que, bueno, se llama El adversario, ¿no? Y Viloro compara esto de que un escritor, bueno, se sienta y escribe, y este hombre lo quiso llevar a la realidad y se produjo un vacío y se terminó transformando en un asesino, ¿no? Y que los fantasmas en la escritura se vuelven de otra manera, obviamente se transforman y lo que sea. Desde esos caminos así alternativos construye cosas que son interesantísimas. Y para terminar, el hallazgo para mí del libro, porque habla de dejar de escribir, no poder dejar de escribir, escribir como una adicción, todas esas metáforas que se asocian con la escritura, y en un momento habla sobre los escritores que dejan de escribir o la hipótesis de dejar de escribir, como el Spector que no se imaginaba, dice que sería lo más difícil del mundo dejar de escribir, no escribir, al contrario, dejar de escribir. Eso lo dice Guerreiro en el prólogo, también lo trae ella. Y lo que me parece más interesante que dice, no es que el escritor que deja de escribir deja una adicción, sino que él mismo era la adicción de una sociedad que necesita que haya personas que hagan eso. Entonces pasa a ser una sustancia sin efecto en Wow. realidad. Esa imagen me pareció un hallazgo, porque dice, claro, ¿cómo se habilita que hay personas que tienen derecho a estar 14 horas encerradas en un cuarto para crear historias? Que eso en realidad, y habla todo sobre la etimología de ese aislarse para.
Y entonces en vez de, da vuelta a esto de que escribir es una adicción, necesito escribir como vos sos la adicción de una sociedad que necesita que haya Necesita gente eso. como que escriba estas historias. Bueno, y así va por ese lado y me pareció como un texto brillante, corto, eh, muy irónico, malvado en algunos momentos, que tiene maldades, ¿viste? Es malvado. Me gustó entonces. Y la verdad que maravilloso. Voy a ser sincera, no conozco mucho la obra de Juan Viloro y esto me abre, me hace una apertura para decir, yo quiero leer una novela de este chabón y después quiero ser, se ganó un Herralde, por ejemplo, no sé, como muy reconocido, pero viste que estamos a veces como en burbujas y conocemos algunos circuitos y otros no, y de golpe te cruzas con algo y se empieza a hacer la cadena efecto dominó. Ahora me lo voy a cruzar en todas las partes seguramente, y de acá voy a salir a leer Viloro. Y por último, y esto sí es lo último, Tranqui, tranqui. dice Guerreiro también que hay como una adicción por este tipo de libros. El lector que no es escritor lo va a leer porque le gusta el chusmerío de los escritores, digamos. Y el lector que es escritor también, para no sentirse tan solo ni al borde de la locura. Entonces está interesante este tipo de ensayo como un género, como un subgénero, que es, bueno, el escritor que te cuenta cómo escribe. Qué lindo, qué lindo. Este libro es tuyo, obviamente, en propiedad. ¿Está por acá dando vueltas en No lo he visto, no lo he visto, pero sí, la verdad que está súper en expansión esta editorial, así que seguramente se va a conseguir. vinilo? Vinilo, sí. Dani, gracias porque íbamos a estar una semana sin escucharte y te tomaste el esfuerzo de venir acá el No, por miércoles. favor, ¿Eh? el placer de venir. Recordamos nuevamente, La La Pasión. Pasión y la Condena de Juan Viloro, editado por Vinilo. Bueno, me gusta Hermoso, un relámpago de lectura, como la total, frase que tiene la editorial, como por eso, porque son cortos, pero son así como joyitas. totalmente. Gracias, Dani. Daniela de la Bruna, aquí en la Aristocracia, Radio Nacional Esquel, la radio pública.